Quiero que me escuche con atención, no como si estuviera viendo un video más en su teléfono, sino como si alguien esta noche hubiera tocado la puerta de su alma para avisarle de algo que no puede ignorar. Hace algunos años, en mi labor como confesor, algo me heló la sangre. Un hombre se acercó al confesionario. Tenía más de 70 años. Llevaba décadas comulgando cada domingo. Era conocido en su parroquia como un hombre piadoso, buena persona, de misa frecuente. Pero ese día, con voz quebrada, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años. 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo con el alma en un estado que la Iglesia llama, y esto es teología, no opinión, sacrilegio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona mayor, creyente, devota, cometer ese error durante décadas? La respuesta me parece a la vez algo aterrador y profundamente humana, porque nadie le había explicado con claridad qué pecados exactamente invalidan la comunión. Porque vivimos en una cultura que ha suavizado tanto el lenguaje religioso que ya no sabemos dónde está la línea. Porque hay pecados que la gente mayor normaliza, que no aparecen en ninguna lista de catequesis moderna, pero que pesan sobre el alma como una losa de piedra. Y hoy, en esta Cuaresma, este tiempo que la Iglesia nos regala precisamente para detenernos, examinar y limpiar, necesito hablarle directamente a usted, si tiene más de 60 años. Si ha vivido una vida larga con sus alegrías y sus heridas, con sus logros y sus errores, si ha cargado con cosas que quizás pensó que ya estaban olvidadas, escúcheme, el velo se romperá esta Cuaresma. Y lo que le voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar la manera en que usted se acerca a la mesa del Señor para siempre. No se trate de asustarse, se trata de liberarse. Quédese, porque esto le concierne y porque su alma a esta altura del camino lo merece. Introducción teológica y primer bloque de enseñanza. Antes de entrar en materia, necesito establecer algo fundamental, algo que en muchas parroquias lamentablemente ya no se explica con la claridad que merece. La Eucaristía no es un símbolo, no es un ritual social, no es una costumbre de domingo que cumplimos para sentirnos bien con nosotros mismos o con nuestra familia. La Eucaristía es, y esto lo enseña el Concilio de Trento, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1374, y 2000 años de fe vivida a la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, bajo las apariencias de pan y vino, pero Él, completamente Él. Esto significa que cada vez que nos acercamos a comulgar, no estamos simplemente participando en una ceremonia, estamos teniendo un encuentro personal con Dios. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen en voz alta: ¿en qué estado debería encontrarse el alma para recibir a Dios? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, lo dice con una claridad que hará temblar a quien lo lea con atención, de modo que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Su propio juicio. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Esto no es para crear miedo, es para crear conciencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El miedo paraliza, la conciencia libera. Ahora bien, la Iglesia establece con precisión cuándo una persona no debe acercarse a comulgar. El Código de Derecho Canónico, en su canon 916, es explícito. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe comulgar sin antes haberse confesado sacramentalmente. Pecado grave, pecado mortal. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda.
Porque muchas personas, especialmente las que llevan décadas en la fe, los mayores de 60, de 70, de 80 años, han desarrollado algo que los teólogos llamamos conciencia laxa. No es maldad, no es hipocresía. Es simplemente que con el tiempo ciertos pecados se han normalizado tanto en la vida cotidiana que han dejado de percibirse como graves. Pero la gravedad objetiva de un acto no depende de cuánto tiempo llevemos cometiéndolo. Depende de lo que ese acto es en sí mismo, de la plena advertencia con que se comete y del consentimiento deliberado de la voluntad. Así lo define el Catecismo en su número 1857. Y aquí quiero detenerme en algo que viví personalmente, algo que me marcó profundamente y que cambió la forma en que yo mismo entiendo la misericordia de Dios. Experiencia personal. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era una persona de misa dominical sin falta. Rezaba el rosario, tenía una imagen del Sagrado Corazón en su sala, pero había algo en su vida que nunca había confesado, no porque no creyera en el sacramento, sino porque con el paso de los años había llegado a convencerse de que aquello ya no importaba, que era cosa del pasado, que Dios, siendo bueno, ya lo habría perdonado sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando enfermó gravemente y yo fui a visitarlo, tuvimos una conversación que todavía me emociona recordar. Con mucho amor le pregunté si quería confesarse. Hubo un silencio largo. Y luego me dijo: Ángel, hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. Lo que me confesó aquel día y que no puedo revelar por el sigilo sacramental no era un crimen. Era algo que muchos consideran menor. Pero él lo había cargado durante 4 décadas. Y cuando lo dijo en voz alta, cuando lo entregó al sacramento, lloró como un niño. Me dijo: me siento tan liviano, ¿por qué no lo hice antes? Pero espere, porque lo que le acabo de contar es solo el comienzo. Hay pecados, específicos pecados, que la gente mayor comete con frecuencia sin saberlo. Pecados de omisión, de rencor enquistado, de silencios cómplices, que voy a nombrar uno por uno en los próximos minutos. Y cuando los escuche, es posible que reconozca alguno. No se vaya, porque lo que viene ahora es precisamente lo que necesita escuchar. Continuamos. Y quiero que lo que viene ahora lo reciba no como una acusación, sino como una linterna que ilumina los rincones que llevamos años sin revisar. Porque hay algo peculiar en la vida espiritual de las personas mayores. Y lo digo con todo el respeto y la admiración que siento por quienes han vivido décadas de fe. Pero precisamente porque han vivido mucho, porque han pasado por guerras internas, por pérdidas, por injusticias, por silencios forzados. Hay heridas que se han convertido en costumbre, y las costumbres con el tiempo dejan de doler, dejan de verse, dejan de confesarse. Hoy vamos a hablar de los primeros pecados graves que deben examinarse antes de comulgar esta Cuaresma. Y quiero ser muy claro, no estoy inventando nada. Todo lo que le voy a decir tiene fundamento en la moral católica clásica, en el catecismo de la Iglesia y en la experiencia de décadas en el confesionario. Pecado número 1, el rencor que se llama prudencia. Este es quizás el más común y el más peligroso, precisamente porque no parece pecado. Hay personas mayores que llevan años, décadas, en algunos casos sin hablarle a un hijo, a un hermano, a un vecino, y cuando se les pregunta por qué, la respuesta suele ser: es que lo que me hizo fue muy grave, o yo no le deseo el mal, simplemente no quiero saber nada de esa persona. Es su hermano o hermana, tiene un nombre teológico: odio habitual, y el catecismo, en su número 2303, lo describe como contrario a la caridad y, cuando es deliberado y sostenido, como pecado grave. No estoy hablando de que usted deba perdonar fingiendo que el daño no existió. El perdón no es amnesia. El perdón es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Puede que usted nunca vuelva a tener una relación cercana con esa persona. Puede que la prudencia real le aconseje mantener distancia.
Pero hay una diferencia enorme entre poner límites sanos y cultivar en el corazón una frialdad que con el tiempo se vuelve piedra. San Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo el que odia a su hermano es un homicida. Palabras fuertes, palabras que helarán la sangre de quien las lea sin suavizarlas. Pregúntese hoy, ¿hay alguien en su vida a quien usted no ha perdonado de verdad? ¿Alguien cuyo nombre le aprieta el pecho cuando lo escucha? ¿Alguien por quien usted en secreto desea que las cosas le vayan mal? Si la respuesta es sí, eso debe ir a confesión antes de comulgar. Pecado. Número 2. Los pecados de la lengua que ya nadie llama pecados. La murmuración, la calumnia, el chisme. En las generaciones mayores hay una cultura de reunión, de sobremesa, de conversación larga. Y en esas conversaciones con la familia, con los amigos, con los vecinos de toda la vida, ¿con qué facilidad se destruye la reputación de una persona ausente? Es que es la verdad lo que digo. Eso me lo dicen mucho en el confesionario. Y tengo que explicar con paciencia que la murmuración no deja de ser pecado por ser verdadera. El Catecismo, en su número 2477, define la murmuración como revelar sin razón objetivamente válida los defectos y faltas ajenas. Y dice que daña la fama del prójimo, que es objetivamente una falta grave cuando el daño causado es serio. ¿Cuántas veces en los últimos meses ha hablado usted de alguien de una manera que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado presente? ¿Cuántas conversaciones ha tenido en las que el tema central era destruir con palabras la imagen de otra persona? Esto también debe ir a confesión. Y espere, porque lo que viene ahora es algo aterrador que he visto repetirse en el confesionario una y otra vez entre personas mayores. Un pecado que casi nadie confiesa porque todos creen que ya prescribió con el tiempo. Un pecado que tiene que ver con dinero, con herencias, con familias rotas. Quédese porque esto puede ser exactamente lo que usted o alguien que usted ama necesita escuchar. Pecado. Número 3. Las injusticias económicas sin reparar. Este es un pecado que hará temblar a muchos. Y lo digo con toda la caridad del mundo, pero también con toda la claridad que me exige mi ministerio. Hay personas que en algún momento de su vida, hace 30, 40, 50 años, cometieron una injusticia económica, una herencia mal repartida, un dinero que se tomó prestado y nunca se devolvió, un trabajador al que no se le pagó lo justo, un familiar al que se le engañó en un negocio, una deuda que se borró convenientemente de la memoria. La moral católica es muy clara en esto. El séptimo mandamiento no solo prohíbe robar, exige también reparar el daño causado en la medida de lo posible. El Catecismo, en su número 2412, establece que quien ha cometido una injusticia está obligado a restituir lo robado. Y aquí viene lo que muchos no saben. Confesar el pecado no basta si hay posibilidad de reparación, y no se hace. El propósito de enmienda, que es parte esencial del sacramento de la confesión, incluye la voluntad de reparar el daño cuando está en nuestras manos hacerlo. Conozco el caso de una mujer amiga de mi familia que en paz descanse, que llegó al final de su vida con una deuda moral que nunca reparó. Sus hijos lo sabían, sus hermanos lo sabían, ella lo sabía, pero siempre había una razón para esperar. Cuando tenga más dinero, cuando pasen los conflictos familiares, cuando sea el momento oportuno es ahora, esta Cuaresma. Antes de que el tiempo se acabe, pecado. Número 4, la omisión religiosa en la familia. Hay padres y abuelos que
en algún momento de su vida tomaron decisiones que alejaron a sus hijos de la fe. Quizás no los llevaron a la catequesis, quizás los dejaron crecer sin ninguna educación religiosa por comodidad, por no tener conflictos con el otro cónyuge, por no querer imponer nada. Quizás dieron ejemplo de una fe tibia, contradictoria, solo para las apariencias. El quinto mandamiento, en su dimensión positiva, incluye el deber de los padres de educar a sus hijos en la fe. El catecismo, en su número 2223, es explícito. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a rezar y a descubrir su vocación como hijos de Dios. ¿Ha reflexionado usted alguna vez sobre si cumplió ese deber?